Generar energía suficiente, accesible y limpia es una condición primordial para que los países alcancen el desarrollo de una manera sustentable. Actualmente el mundo consume 5 veces más energía con relación a 1950 y en los últimos 70 años el crecimiento ha sido exponencial, lo que ha permitido que las economías crezcan. Hacia el futuro, ¿qué tendencias se impondrán en la producción y consumo de energía? ¿Cuáles son los retos y las oportunidades que tiene México en este sector? Un tema trascendental para el bienestar de los mexicanos que analizamos en Ahora Futuro, México y el mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. ¿Con qué nos comparamos en términos de consumo de energía? Porque si entendería yo que a mayor desarrollo, mayor consumo, ¿cómo a quién nos parecemos en términos de consumo de energía hoy en el mundo? Si lo mides per cápita, que es una de las mediciones que hay, casualmente estamos muy lejos de otros países de la OCDE, pero estamos más o menos a la par del consumo per cápita que tiene un país como Chile o incluso China. Okay. Pero en términos OCDE estamos, digamos, muy por debajo, 40% por debajo. ¿Consumimos menos energía que ellos? 40% por debajo del promedio OCDE. Okay. Hacia adelante, la demanda energética seguirá creciendo. De hecho, se estima que el consumo de energía en el mundo se duplicará hacia el 2050. La demanda energética será impulsada por el crecimiento de la economía digital, que es primordialmente eléctrica. Estamos pasando de quemar todo tipo de combustibles a que tu combustible principal se vuelva la electricidad, que para generarla, evidentemente, también requieres de combustibles. Entonces, la electricidad está tomando un papel muy importante, dejando atrás, lo que tradicionalmente había sido el motor energético, que podía ser pues, la quema del petróleo, la quema del carbón, etc. Esta es una tendencia a nivel mundial y se habla ya de esta cuarta revolución industrial que está basada justamente en todos los procesos de electrificación. Muchos dispositivos e instrumentos que no eran eléctricos ahora lo son, como los motores de los autos, las estufas, los calentadores. Inclusive contamos con libros digitales. Además, están instalando circuitos eléctricos en la ropa, en las paredes, en los collares de las mascotas, en los muebles del hogar, para controlar y medir nuestro entorno de manera más eficiente. Por ello, el consumo de energía eléctrica en el mundo ha crecido 3 veces más rápido con relación al consumo total de energía desde 1970. En un estudio de McKinsey recientemente sobre los temas de energía, dice que para el año 2050 se va a duplicar la demanda de electricidad y que incluso pudiera llegar a ser, creo que como una tercera parte en ese año de la demanda total. ¿Sí va a ser así? O sea, ¿sí está creciendo la electricidad por arriba de otros, digamos, de otros combustibles que utilizamos en la economía moderna? Efectivamente, el estudio es correcto en el sentido de identificar una de las grandes revoluciones que están ocurriendo a nivel global en términos de la transición de la utilización de ciertos recursos para producir energía hacia otros. En este caso, una transición del mundo de los hidrocarburos hacia el mundo del sector eléctrico. Y muy importante hacer notar que ese sector eléctrico también hacia esas fechas, hacia mitad del siglo, va a estar dominado por energías renovables y por una mezcla de gas natural y de carbón todavía en algunas partes del mundo. ¿Por qué sí la electricidad? ¿Qué es lo que la hace diferente? Hay 2 elementos aquí en juego. El primero de ellos es efectivamente el gran reto que tiene el ser humano del cambio climático, donde no podemos seguir quemando combustibles de origen fósil porque producen gases de efecto invernadero que pues tienen consecuencias desastrosas o así se prevé que las tengan en diversos aspectos de la vida del ser humano. Pero por otro lado, es la conveniencia del sector eléctrico por sí mismo. Por tercer año consecutivo ha recibido la mayor inversión del sector energético a nivel global. Y la
El cambio en la vida que las personas tienen en los próximos años está haciendo que la actividad económica se concentre en ciudades, que además esas ciudades tengan una mayor prosperidad, mayor satisfactores de vida, y esos satisfactores de vida, Enrique, están movidos por electricidad. La necesidad de estar interconectado con las gentes necesita electricidad. También está el sector transporte. Se prevé que, no en México, pero en ciertas ciudades del mundo, gran parte de sus movilidades, de sus políticas de movilidad, ya no van a estar orientadas hacia hidrocarburos. Tienes el caso, por ejemplo, de Francia, que tiene una prohibición completa para las próximas décadas para autos de motor de gasolina. Entonces, se tiene que ver hacia un lado de transición energética que efectivamente, como decías tú, deje de utilizar hidrocarburos y que empiece a utilizar energías renovables que son muy vastas. Tenemos recursos pues prácticamente ilimitados en ese sentido, pero por otro lado, la competitividad que emana de este sector de energías renovables con precios mucho más bajos, incluso ya hacia los próximos años que hidrocarburos, pues te conduce a que el modo más fácil en que la gente puede llevar a cabo sus actividades es a través de la utilización de electricidad. A ver, el mundo seguirá creciendo y necesitamos desarrollarnos. Pero también hemos descubierto pues, que en la medida en que nos desarrollamos y lo hacemos a partir de las energías fósiles, pues creamos este problemón del efecto invernadero y del cambio climático que atenta contra el desarrollo sustentable. Y entonces entiendo que ahora un poco la tendencia para mitigar estos efectos, algunos dicen, bueno, una es pasémonos de las energías fósiles a las renovables. Pero la otra, lo que tú estás haciendo referencia es hagamos un uso más eficiente de la energía. Como la hayas construido, como la hayas generado, hay que tratar de usar menos energía por unidad producida, ¿no? Exactamente, eso es correcto. Y hay ejemplos muy exitosos y claros, pequeños, de avances muy importantes. Por ejemplo, en California, todos los estándares de eficiencia energética que se realizan se llevan a cabo en el mismo lugar, al menos específicamente para el caso de iluminación. Y en ese sentido trabaja industria con gobierno y con universidades para diseñar juntos esos estándares de eficiencia que después eventualmente todos van a tener que obedecer. Que a veces se piensa, vamos a ser eficientes y vamos a generar electricidad o energía de forma renovable o limpia. Y se piensa, ¿pero a qué costo? Claro. Y lo importante de eso es, no, señores, ya el costo de eso es menor, ya incluso es más redituable hacerlo por esta vía que hacerlo por una vía convencional. Y en ese sentido cobra mucha importancia la eficiencia energética porque deja ahorros importantes. Ahora, entiendo que pusiste un ejemplo de que en California, para ir a esa eficiencia energética, pues necesitan hablar, los productores de electricidad. Otra, entiendo que está también el mundo académico para proveer mejores prácticas, mejores soluciones. Tiene que hablar la industria, que finalmente será la usuaria de esa electricidad. Y en ese diálogo, ¿cómo iremos nosotros? No vamos tan bien. Efectivamente, como tú sabes, había un diálogo que se estaba creando. Por ejemplo, la reforma energética diseñó unos mecanismos que a la luz de la evidencia son bastante contundentes en términos de generar electricidad a precios más bajos. De hecho, 2 veces se rompió el récord mundial de precios más bajos por megawatt hora para producir electricidad en México. Y eso fue por las subastas de largo plazo. Desgraciadamente, se ha decidido no continuar con esos mecanismos, pero afortunadamente, y esa es la ventaja de contar con un mercado de energía, los privados se están organizando solos, entre ellos, en conjunto con una empresa dedicada a la provisión de servicios para el sector, que van a organizar una subasta propia. Antes de la reforma energética, efectivamente, había privados que podían comprar y vender energía, pero a la misma persona, a la misma empresa, correcto, a CFE, nada más. Entre ellos no podían hacerlo. ¿Eso qué ocasionaba? Pues un monopolio y un monopsonio. Pero sí había estas empresas que hace mucho tiempo producen energía. Ellas la producían, pero no la podían vender a otro colega, ni tampoco podían comprársela a ellos. Era autoproducción, ¿verdad? Era para consumo propio, y si les sobraba, entonces el único que podía comprarla o vendérselas era CFE. Pero sobre todo también, por ejemplo, tratar de entender que como seremos una sociedad cada vez más intensiva en electricidad, pues lo que va a marcar también si somos un país competitivo y va a marcar también si tenemos un buen nivel de vida, pues será el costo de la electricidad. La gran ventaja que tenemos es que también somos un país privilegiado. Creo que no hay otro país en la Tierra que tenga
la calidad de recursos renovables que tiene México. ¿Y a qué me refiero? Tenemos una calidad de concentración solar, una calidad de concentración solar que es única. Porque luego se nos olvida, pero estamos a la misma altura del desierto del Sahara en África y de los desiertos que también comparten los Estados Unidos. Y tú ves el mapa de intensidades y van cambiando los colores de un amarillo hasta rojo y casi negro. Y México prácticamente todo el territorio está cubierto de tonos rojos. Aunque nos consideramos concentración solar. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que pongan generación distribuida con paneles solares en las ciudades, vamos a poder aprovecharlo, o que quieras tener plantas de concentración solar grandes. O sea, hay muchas opciones para México. Y además hay mucho terreno. Exacto. Porque fuéramos un país con muy buena concentración solar, pero chiquito, pero tenemos áreas enormes, vacías, despobladas, en donde podemos poner estos parques fotovoltaicos. La demanda de energía, especialmente la eléctrica, aumentará de manera importante en México y en el mundo. El reto es producirla de forma sustentable y que sea accesible para todos.